¿Cómo estás, arquitecto? Buenos ¿Qué tal, días. Abraham? Buen día, un gusto tenerte por acá. Encantado de estar acá en uno de los fraccionamientos más bonitos de Guadalajara, pienso yo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, la verdad es que es un fraccionamiento que ya tiene sus años, pero pues sí, sí es de los más bonitos de la ciudad. ¿Y por qué son muy bonitos? Pues porque están muy verdes, ¿verdad? Muy arbolados. Sí, como que mantienen la esencia de lo verde que había natural en el fraccionamiento y sí tratan de respetar esa línea y sí, se siente un ambiente muy agradable en este tipo de fraccionamientos. Y precisamente es eso. Platíquenos qué vamos a ver el día de hoy, maestro. Ok, Abraham, pues el día de hoy vamos a ver esta casa, que es la que tenemos aquí a espaldas. Estamos digo, para que más o menos den contexto, estamos en Zapopan, cerca de la zona de Andares. Y este es un terreno que mide 1,600 metros cuadrados, sí está algo grande. Y de construcción de obras son como poco menos de 1,000 metros cuadrados, que es lo que estamos viendo en esta parte. Orientación solar y topografía, por favor. Ok, la orientación solar, tenemos el norte hacia qué lado, entonces tenemos ahorita vista oriente-poniente, que es lo que da las fachadas, por eso tratamos de protegernos, que es lo que estamos viendo en esta zona. Y lo que es la topografía, digo, igual ya lo iremos recorriendo, que fue más o menos la directriz del proyecto. Tenemos una topografía bastante accidentada, de hecho, la primera vez que llegamos al proyecto sí fue que, ay caray, o sea, llegamos y prácticamente pues era una cañada. Y pues sí fue todo un reto desde proyecto, obra, el realizar un proyecto en este tipo de terreno. Y lo que hicimos pues fue lo que más o menos se observa, que fue ir desplantando los diferentes volúmenes, irlos enterrando conforme la topografía iba bajando. Y así fue como se resolvió el proyecto. Bienvenidos a esta masterclass, jóvenes. Esto va a estar buenísimo. ¿Cómo decides en qué nivel colocar este primer nivel o en Ok, esta primera planta? digo, más o menos te platico, el fraccionamiento pues como ya es un fraccionamiento, pues no tan nuevo, sí tenía bastantes reglas algo complicadas o algo antiguas, pudiera decirte yo, no tan actualizadas, más bien sería el término correcto. Entonces, el proyecto original contemplaba incluso que el nivel estuviera arriba de la calle, pero como teníamos el límite de alturas muy restringido, o sea, de hecho demasiado restringido para lo que se permite, decidimos bajar la casa e integrarnos al nivel actual. Entonces eso fue lo que nos rigió para enterrar un poco el primer nivel y en vez de al ingreso subir, aquí lo que hacemos es bajar. Para respetar las alturas Para respetar las totales. alturas totales, es correcto. ¿Cuál es la altura máxima que te permiten? No me acuerdo si eran 7 u 8. ¿Y sobre qué nivel? Sobre el nivel medio, porque ya ves que la calle también tiene pendiente hacia allá. Ajá. Entonces es sobre el nivel medio de calle, eran como 7, 8 metros. De acuerdo. Entonces lo planteas muy bien. Ahorita lo entendemos también con las cocheras. ¿Restricciones? ¿Tenía alguna restricción Sí, el terreno? teníamos bastantes. De hecho, como te mencioné, el terreno es bastante grande y entonces nos quitaban mucho. Según recuerdo, eran 5 hacia el frente. No me acuerdo si también eran 5 laterales, 5 posteriores y creo que 10 traseras. Algo así era la restricción. O sea, sí nos pegan bastante restricción porque en la parte de atrás tenemos una cañada natural. Ahorita igual ya la vemos que incluso corre todavía agua por aquella zona cuando llueve. Oye, me comentas que este muro ya existía, ¿verdad? Sí, este muro es que lo que hizo el vecino, a diferencia de la estrategia que nosotros usamos de ir desplantando las cajas conforme al terreno, ellos sí hicieron la solución, pudiera decirte práctica, pero pues ahora sí que ya depende de lo que busca cada quien. Y sí se fueron a nivel, entonces la planta baja de ellos sí está a nivel, pero como el terreno va bajando, tuvieron que hacer un muro de contención bastante grande y rellenar toda esa zona para más o menos compensar la topografía del terreno. Y ya te dejaron este muro con esta cara de piedra. No, eso nosotros lo hicimos. Ah, ok. Sí, ellos simplemente tenían el muro y ya nosotros lo forramos para darle acabado. Es una piedra San Andrés, ¿verdad? Es una piedra San Andrés formato 10x10. Muy bonita, jóvenes. Es una piedra que traen de Tapalpa, ¿no? Creo. Desconozco el tema, la verdad, pero sí se ve mucho en el ámbito local. En toda esta zona. Muy bien. Ingresamos por un costado. Así es, sí tenemos el ingreso lateral, digo el ingreso peatonal por este lado y el ingreso vehicular es por el otro lado, igual ahorita ya lo observamos. Y pues ahora sí que si nos podemos quitar los zapatos como los japoneses, si tienen aquí
esa costumbre. Si nos pudieras apoyar, Abraham, te lo Muchísimo agradecería. gusto. Saludos a todos los que nos ven desde Japón. Qué belleza todo. Y pues este es el ingreso de la casa. Digo, lo que hicimos pues fue del momento que entras, expandirnos a lo que es la triple altura, como se observa en esta zona. Tenemos el núcleo de escaleras en la parte central, tenemos este árbol, este jardín seco que nos conecta a las distintas áreas, lo que es la parte social. Y de este lado tenemos sala, comedor, cocina. Allá originalmente era un estudio, pero posteriormente pues mejor se le dio uso de recámara. Acá tenemos un baño y de este lado tenemos el cuarto de grabación de cámaras. Entonces, ¿esto es la sala o es un No, vestíbulo? este es el vestíbulo como de recepción, o sea, como que llegas y tú aquí te reciben o no eres tan conocido, o nomás vienes a hacer algo, aquí rápido te reciben, te despachan y no pasas al área social privada de la casa que está de aquel lado, que ahorita vamos para allá. Me encanta el lenguaje en español porque en otros países no tienen la palabra despachar. Sí. Qué bonito el remate, ¿eh? O sea, este espacio, ¿cuánto tenemos en este vestíbulo? ¿Como 5 metros de Deben ser ancho? como 5 metros, sí, por ahí debe andar. Está genial. La ventana hacia este jardín contenido. Tiene algo de inspiración zen también la casa, Sí, ¿verdad? de hecho, el dueño yo creo que es algo apegado a ese tipo de filosofía. Digo, ahorita lo vas a ver en ciertos detallitos que tiene la casa, pero sí es mucho de pensar así. Este es el baño de visitas, como se observa. Qué bonito el material, ¿verdad? Le hiciste un buen gesto aquí, Ujú. bajando la placa de granito. Sí, baja completa y ahí mismo se hace la integración al mueble. ¿Y los muros son de piedra o es porcelanato? No, ese es mármol. Es mármol. Sí, 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 todo es mármol. Tanto en piso como en muros, es mármol todo. Hay un juego ahí de mármol blanco, mármol negro. ¿La carpintería de qué madera es? Es madera de nogal. Sí, toda la caja tiene madera de nogal en carpintería. Está muy bien también. ¿Y el piso? El piso es una duela de ingeniería que también es acabado nogal. Increíble. La verdad que ya empiezo a entender un poco tu lenguaje, esta mezcla entre el metal, el concreto, la madera, el vidrio, creo que también es Sí, sí, importante, es ¿verdad? parte de... Lo usamos mucho como en estos espacios porque nos gusta la proyección que nos da. O sea, no, si cuando metemos el vidrio en puente, siento que el espacio se integra y no te tapa la visual, sino que continúa. Entonces sientes un espacio abierto continuo, a diferencia de cuando tienes el sólido que te comprende o te comprime el espacio, perdón. De acuerdo. Y luego tiene ese color del satinado, ¿verdad? Del Sí, vidrio. sí, sí, a este sí le metimos ese toque satinado para que fuera un elemento como que resaltante Sí, que complementara la composición. me agrada. Entonces, de este vestíbulo también vamos a una recámara. Así es, sí, te digo, de proyecto original, este era un estudio y ya en el proceso de obra pues se le dio el giro y se hizo una recámara de visitas o recámara en planta baja, que pues tiene el área de noche, atrás tiene su vestidor y ahí tiene su pequeño baño. Qué bonito este jardín, porque aquí ya estamos, el terreno natural está más abajo, Así ¿verdad? es, sí, 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 pues por la pendiente que teníamos en calles y aquí ya tenemos el terreno hacia la parte baja y pues tenemos una cortina natural de árboles que nos protege la vista de exterior. Entonces desde la calle tú vas caminando y pues no, nadie te ve, pero tú sí tienes el microambiente que se crea aquí estando en la recámara. Está excelente. Haces un gesto aquí muy bonito de este mueble, ¿verdad? Abrazando la cama. De visitas está perfecto también. Me encanta el olor que tiene la casa. Es gracias también a la madera o gracias también a las pinturas. Un buen estudio de arte. Qué bonita la ventana de piso a techo. Se siente muy claro el lenguaje del proyecto, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que sí lleva una misma línea de diseño. Muy bien. Muy buen estudio de pintura, recámara. Aires acondicionados son de Fan and Coil. Así es, sí, todo es fan and coil. Aquí ya es otro mármol, ¿verdad? Este Ajá. es, Sí, ese es otro mármol, pero sí también es mármol tanto en piso como en muros. No recuerdo el nombre, es no es, parecido al Santo Tomás, pero no es Santo Tomás, es otro. es nacional. No, ese sí es de importación. De Sí, hecho, sí, creo que se ve todos los de aquí son de distinto. importación. Está muy bonito ese gris, ¿eh? Me gusta cómo corta el detalle del piso. Este piso se siente muy,
O sea, una vez que ya sentiste esta es de ingeniería, Ujú. se siente muy diferente, ¿verdad? A todos los laminados y Sí, sí, PVCs. sí notas la diferencia. La verdad es que el ambiente es muy agradable, muy cálido. La verdad, a mí me encanta. Lo que sí tiene, pues es ya ves su cuidado, pues como lo que hicimos de estar cuidando, quitarte los zapatos, del agua, etc. Pero creo que vale la pena para la sensación que te da. Oye, y platícanos un poco de esta, ¿y qué es? ¿Piedrilla? ¿Es Este es, mármol este es, comprimido? ¿Qué es? es como granito suelto. O sea, así lo hicimos para el jardín seco. Así lo venden. O sea, es como granito triturado que Ujú. viene en gravillas muy, muy finas y lo usamos para recubrir esta superficie del, de esta parte. ¿Y estas huellas son de placa? No, estas huellas es concreto con pigmento negro, que son las que nos comunican esta área y nos llevan al área social de la, Pero de la fíjense, casa. tenemos más accesos, ¿verdad? Tenemos un acceso directo a la Ajá, cocina, así es. tenemos acceso al área social. Y tenemos aquí lo que es el área social. Esta es la sala privada de la casa. Tiene el área de sentar, su chimenea de gas, un pequeño mueble al fondo. Y la intención que se trató en el proyecto es que estas vistas vieran hacia la parte de la cañada posterior, tanto lo que es sala, comedor, cocina, si enfocamos la mirada hacia esa zona, que es la parte más bonita del terreno. ¿Y hacia dónde está orientado? ¿Hacia el norte, me No, el decías? norte es allá. Entonces sería un noreste. Ajá. Qué belleza, ¿eh? También me agrada la altura del espacio. ¿Qué tenemos? Esto, según recuerdo, van a ser como 270, sí, más o menos. O sea, se siente horizontal, ¿verdad? No se siente demasiado alta. Sí, es que de hecho fue el juego que hicimos de la triple altura, bajar un poco el nivel en esta parte, pero conservas la horizontalidad y lo sientes integrado hacia la abertura que tenemos en esta zona, entonces siente bastante bien el espacio. Qué bonito se integra la cocina, ¿verdad? No Sí, la ves cuando llegas, pero está abierta al comedor. así es un monoespacio, sala, comedor, cocina, pero tiene la ligera privacidad con este muro que le hicimos, que llegas, o sea, al momento de llegar no ves lo que pasa en la cocina, sino hasta que accesas a esta zona, pero sí tienes a su vez la abertura de que tú estás aquí cocinando y pues estás integrando al ambiente familiar que se produce en el comedor, tanto como en la sala. Platícanos un poco de los materiales de la cocina, por favor. Lo que la cocina pues es alto brillo, lo que es el acabado de las alacenas. Aquí tenemos una piedra de granito, no recuerdo Pero el... es vidrio, ¿no? ¿Mande? Más que alto brillo, es vidrio. No, según yo sí es alto brillo, ¿no? Ah, no te creas, este sí era fuego. No recuerdo el acabado exacto, pero sí, este sí Sí, 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 es cristal, vidrio, tiene con razón. película. Tiene una profundidad muy bonita cuando tienen ese material. Aquí, bueno, no te creas, todo es de vidrio. Sí, todo es el mismo material. Ujú. Se ve muy elegante. Ujú. Y ya contrastado con este elemento, pues en, Este es en de melamina foil, tipo ¿verdad? madera. Ajá. Para que las personas identifiquen cuando es foil y cuando es melamina. El foil es como una melamina termofusionada, en donde no tienen que recortar las piezas de los cantos, sino la misma melamina con calor se dobla. Y si se fijan, es una sola pieza. Es un poco, ¿verdad? Más costosa Así que la es. melamina, pero Pero es pues más sí te da un duradora. poco la sensación. Y aquí tenemos lo que es la alacena, digo, lo que sí fue hacer un morro corrido de tal manera que no lo notas, se pierde y solamente tienes es la puerta para ingresar a la parte de alacena, la parte posterior. Genial. Y tiene el mismo diseño las puertas que los muros de concreto, ¿verdad? Por lo que Así es, veo. sí, 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 lleva el mismo reticulado, o sea, si te fijas, el chaflán que se le hace para el corte aquí, lleva exactamente la misma línea que lleva el corte de los muros de concreto, o sea, si seguimos la misma línea de diseño. Excelente. Excelente, excelente. Y qué bienes ocultas, ¿verdad? Los aires acondicionados otra vez. Sí, fue todo un tema porque de proyecto original sí se había resuelto con mini splits, porque pues ya ves el problema que es el meter un fan and coil o otro tipo de sistemas de aire acondicionado, pues sí nos implica meter una ductería. Y como lo que te comenté al inicio, que teníamos bastante limitadas las alturas de proyecto, entonces no simplemente podíamos hacer losas o entrepisos bastante grandes. Entonces sí, cuando el dueño quiso hacer el cambio a fan and coil, fue todo un reto para ver dónde los podíamos poner, en qué punto, dónde sí podíamos plafonear, dónde no, para que no se sintiera un chipote, un abultado, y yo creo que se resolvió bastante bien.
¿Qué altura necesitas para colocar el fan and coil? No recuerdo la precisión exacta, pero se me hace que te piden 50 o 70 centímetros Ok, para colocar el equipo. buenísimo. Y qué buen gesto el del eje de mobiliario, ¿no? Todo el muro se vuelve un mueble. Así es, sí, 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 es el mismo paño continúa de cocina, se vuelve el mueble del comedor, se integra como si fuera parte de la misma cocina. Excelente. La mesa también, qué bonita es, de toda una piedra, ¿verdad? Así es. Y todo con la madera, cosa que le da un ambiente súper cálido, ¿verdad? A la casa. La cocina con madera no es tan común, ¿verdad? De ver en una casa. Sí, no, de hecho sí fue una idea medio express que se nos solicitó de hacer esa adecuación para darle un poco de calidez, porque pues ya ves entre la piedra y el blanco de los altos brillos, pues sí falta un elemento, a mi entender, que le dé más calidez o que se integre al concepto que traemos, y fue por eso que se hizo la barra y el plafón, que es lo que hace la perfecta conjugación. Buenísimo, buenísimo. Y fíjate, también un buen detalle el que les hayas dado balcón a esta área, ¿verdad? Así es. Porque como estamos más arriba del terreno natural, pues no tenías acceso al jardín. Sí, 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 fue parte de lo que se pensó y te fijas, hacemos el cambio de material en esta parte, agregamos una pequeña cenefa y a partir de ahí le damos la pendiente para lo que es el agua. Entonces ahí hacemos el cambio de nivel para sacar el agua y no tener problemas de ingresos de esta zona. Entonces, perfecto, ¿no? La cenefa de aluminio protege la madera por cualquier humedad que pueda Ajá, tener, pero además una muy buena bien. pendiente para que nunca se acumule nada y además un buen volado, Así ¿verdad? es. Para que no tengas el agua chocando directamente y escurriendo en la puerta de vidrio. Y su gotero, no sé si se alcanza a ver, también es muy importante para el agua que cae así directamente, que ahí remate y se vaya hacia allá y no dé vuelta hasta la losa y nos caiga más hacia acá. Claro. Sí, son esos detalles pequeños que hacen grandes diferencias. Ejecución perfecta. ¿Qué dimensión tenemos en esta pieza de sala de ancho? Esta debe andar sobre los 450, yo creo, en este sentido. Ok. 5, no sé, como por 5, yo creo que por ahí ha de andar. Y tenemos una chimenea de gas. Así es. Me gustan porque sí dan calor y no te generan humo, ¿verdad? Sí, 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 no, la verdad es que pareciera que nomás son de adorno, pero no, sí, sí funcionan. O sea, te arrimas y sí sientes el calor. Igual la gente que nos ve no lo percibe, pero sí, al estar aquí cerca sientes la emisión de calor. ¿Cuánto puede costar la hornilla para este tipo de chimeneas? Sí es algo, sí lleva algo de costo. No tendría el dato exacto, pero sí, Sí te sí, puede costar unos 50,000 pesos o yo algo creo así, que ¿verdad? por ahí o tal vez más, sí, sí lleva Mm. su Dependiendo de buena la dimensión, inversión. ¿verdad? De la Ujú. hornilla. Ujú. Y todos los muros de concreto aparentes. Perfectos. Me gusta porque tiene una muy buena escala la casa, ¿verdad? O sea, es amplio, pero se siente todo de buen tamaño. Así es. No exagerado. Muy bien. Un closet de blancos. Ajá, era un closet de blancos y ahorita es el cuarto de cámaras. Claro. Ahí tiene el sistema de CCTV y este tipo de cosas. Y allá tenemos lo que es la bajada hacia el sótano, es el área de cocheras, por ahí llegas, igual si quieres recorrer hacia allá. Y hacia acá tenemos lo que es el área privada de la casa. Entonces tú, para donde quieras, le damos hacia arriba. Ok. Terminamos en el sótano porque esto no se lo pueden perder, jóvenes. Luego se me van y ya regresan al rato. Entonces quédense un ratito más. Traten de quedarse mínimo 20 minutos, jóvenes. Nos ayuda muchísimo al canal. Y si le dan suscribir y compartir, uff, cambian toda la cosa. Aquí en este nivel, pues tenemos, pudiera decirse que el área intermedia de la casa, que no es ni privada, pero a la vez no tampoco es el área social, sino que es un pequeño family para la sala de TV para la familia. Aquí tenemos el gimnasio. Allá hay una biblioteca que está conectada con el estudio. Y aquí tenemos una bodega para lo que es la parte del gimnasio. Entonces, pues aquí la intención del dueño pues siempre fue estar haciendo aquí tu caminadora o algo y pues aquí es donde se te abre el panorama. Tenemos aquí una pequeña terraza. ¿Mide lo mismo la terraza de arriba que la de abajo? ¿O es un poco más grande esta? El, donde pisas es exactamente igual, pero lo que tiene diferencia esta es que aquí tenemos un volado bastante grande, que es el de las recámaras de arriba. Si se fijan, es un volado de casi 6 metros, según recuerdo. Por eso pareciera ser una terraza más grande.
Sí, aquí arriba tenemos la zona de recámaras. Se siente la tensión, ¿eh? Sí, A ver, platícanos de este volado porque no tiene apoyos en ningún extremo. Fíjense eso. No tiene apoyos en las esquinas y luego el apoyo, el que tenga más cerca, ¿cuánto está? yo creo que es este. Sí, son como, se me hace que son como 5 o 6 metros hacia acá. Y en esa esquina hay una columna. Sí, ahí está, Aquí hay una ¿verdad? columna en la esquina. Ajá. Como a 5 metros o a 6 metros. Pero lo que hicimos pues fue, la metimos por dentro del cristal y si te fijas entre el reflejo, la esquina, el color negro, pues volteas y no la ves. Entonces pareciera que vuela en el vidrio todo el volado. Sí, sí, sí. Y fíjate, no se ve nada de colgada, ¿eh? Sí, no, la verdad es que es un gran trabajo. Aquí sí hay que darle el reconocimiento al calculista, que son los que nos resuelven este tipo de cosas. Ahora sí que nosotros tenemos criterios estructurales, pero la chamba realmente de resolver esto, pues sí es definitivamente de ellos. Está muy loco, jóvenes. Ni se les ocurra saltar de aquí a la alberca, porque sí estamos hablando de unos 7 metros u 8 metros, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí, pues tenemos más de 2 niveles. Ajá. ¡Qué locura! ¡Qué loco! No se nota desde afuera, desde la calle, todo este juego de niveles. WPC, Así es, sí, es de WPC. saludos a los amigos de Arcos. Pues muy amplia la planta alta, ¿verdad? Como que no se sienten habitaciones aquí. Sí, no, en este nivel no hay cuartos. Entonces tenemos, te digo, el área social. Acá tenemos un baño para esta zona, es un baño completo. Aquí se puede observar. Perfecto. Dimensiones perfectas, fíjate. Porque debe de medir como uno, ¿qué te gustó? ¿1,40 de ancho? Sí, por ahí anda como unos 50, como por 240, por ahí yo creo que Sí. debe de andar. Y no es tan largo, ¿verdad? O sea, ese 2,40 te hace un mueble de baño un poquito más justo, como de, ¿qué será? Como de 70 Ujú. y una taza de 80, quizá un poco menos, ¿verdad? Sí, sí. Hasta 75 y una regadera de 90, pero, pero muy bien, no necesitas más. Y funciona. Y aquí se va a entender mejor lo que es la parte de los volados. Y más o menos aquí te lo pudiera explicar cómo es que funciona estructuralmente la casa. O sea, si te fijas, es tal cual, es un cantilever y o sea, se compensa porque vuela más o menos hacia los mismos lados. Entonces, lo que se ve ahí, hasta la altura de esa pequeña ventana, todo es una trave que va de lado a lado de concreto. Arriba va otra trave, o sea, prácticamente todo esto es concreto y así es como solucionan o como equilibran el peso, que más Oh, o menos se compensa hacia es una ambos trave de lados, concreto de lado a lado de lado a lado, y con estos apoyos con esos apoyos de en esa concreto. zona. Así es. Clarísimo, ¿eh? Como si fuera un diafragma, decía Rafa Pardo. Ujú. Eh, Muy interesante, ya todo de vidrio. La cancelería la escoges muy bien sin perfiles prácticamente, Sí, ¿verdad? sí, sí, aquí sí fue, ahora sí que una decisión muy clara de que todas las ventanas fueran de esa forma para no ver los perfiles verticales que normalmente tiene el aluminio. Ujú. Oye, y aquí esta parte la resuelves también como con un falso piso, ¿verdad? Sí, está flotado. De hecho, aquí sí fue ya cambio posterior. Originalmente, digo, cuando entregamos la casa, que ya fue hace como 4 años, creo, aquí sí sí era un roof garden real, o sea, no lo que ahora mencionan, que toda azotea que pisas de roof garden, aquí sí había pasto. O sea, de hecho, la azotea sí está preparada, se le hizo toda la preparación, todas las membranas, todo lo que lleva, no se alcanza a ver, no creo que ya no, para que hubiera pasto natural. Y un tiempo sí hubo pasto natural. Aquí el inconveniente fue que al dueño sí le era algo incómodo, algo molesto, el que los jardineros tuvieran que estar atravesando su casa para dar mantenimiento a esta zona de manera constante. Entonces fue por eso que decidió hacer el cambio a esta terraza y se agregó este pasto sintético que pues sí tiene bastante buena apariencia. Este es un buen pasto sintético, he de decir. Sí, sí, Si no sí. les decimos que es sintético, quizá muchos ni se dan cuenta. Sí, del gatazo. Y aquí vemos el otro volado, el que veíamos Uf, en la fachada. Esta es la recámara principal. Allá a la vuelta está la pantalla que nos protege de la incidencia solar. Y por aquí es por donde se ilumina. Tiene su ventana de este lado. excelente pantalla, está muy bien. Tiene una fachada muy contenida aquí. La arenita. Entonces, en algún momento se pudo haber dejado una escalera exterior para dar mantenimiento, ¿verdad? Sí pudo haber sido, En esta zona.
Lo que pasa es que, digo, igual ya de manera posterior con la jardinería se tapó aquel elemento, pero la fachada ya era de las más interesantes, entonces no sé qué tanto hubiera funcionado una escalera ahí si lo hubiera dado en la torre. De acuerdo. ¿Qué tipo de vegetación escogiste aquí? Aquí la propuesta la hizo una empresa externa Ok, de lo que es el paisajismo. Si mi memoria no me falla, se llaman Entre Plantas, creo que son los que ejecutaron aquí el paisajismo y ellos como tal lo propusieron y sí se ve bastante bien. Sí, el paisajismo sí no lo hicimos nosotros. Gradilia, creo que se llama esa morada, ¿no? Vamos a saludar a los ¿cómo se llama? Entre Plantas se Entre llama. plantas. Ujú. Vamos a invitarlos a que se registren en enobra.org. Que muy buen trabajo. No, pues excelente. Es lo que les digo, vean, esto está rodeado de verde. Es como si vivieras afuera de la ciudad. Sí, 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 es un ambiente totalmente aparte de lo que Oye, y tenemos. este detallito del escalón para el agua. Así es. Sí, por eso se hace ese pequeño desnivel que se nota ahí. Ujú. Para mantener la limpieza del cristal, el cristal se deja por la parte exterior y aquí pasa el escalón. Entonces, de esa forma, pues nunca tenemos el ingreso de agua. Tenemos ahí un canal que nos lleva hacia allá y pues ya ves, el deck va calzado y el deck ya tiene sus pendientes hacia los distintos bajantes por la parte de abajo. Excelente. ¿Y esta es una celosía de madera? ¿Todo este elemento? Por dentro sí es de madera a madera, por fuera es WPC. ¿Y por qué se puso celosía? Porque lo que carga el volado son unas columnas parecidas a la de allá, o sea, son columnas redondas, de tal manera que viendo la fachada de frente pareciera que el volado se carga en celosías para no ver un sólido, pero realmente lo que lo carga son columnas metálicas que están escondidas atrás de esa celosía. Muy buena obra de nuestro amigo Terrín. Sí, de hecho sí es. Hay varias obras de aquí, creo que el dueño sí le gusta bastante Hay que etiquetarlo Peter para subirlo a TR. YouTube. Ya grabamos su casa. Sí me tocó verla. De hecho, yo ahí lo conocí y dije, ¿dónde he visto esas obras? Y ya cuando el dueño las trajo, dije, no, sí, ya sé de dónde. Sí, sí. Sí, Este es su estudio. bastante bueno. Así, este es un estudio de la casa. Qué bonito libro. Un Buda en la oficina. El antiguo arte del despertar gracias al trabajo bien hecho. Una buena mezcla, ¿no? Entre el materialismo y el Así es, budismo. Muy la bien. combinación. Me gusta. Y si te fijas, digo, a lo largo de la casa hemos ido viendo bastantes piezas de arte. De arte. Eso sí es colección del propietario de la casa. Tiene bastante buen gusto y le gusta mucho el coleccionar arte. ¿Y la elección de que el árbol estuviera seco o se Eso, secó? no, eso debe ser reciente. De hecho, les pregunté, si te fijas, todavía se le ven hojitas. Ajá. Si no, no sé qué haya pasado, si le cayó alguna plaga o algo, porque sí, digo, hasta donde yo me quedé, la última vez que había venido, no sé si fue el año pasado, antepasado, si tenía ya como 5 o 6 años y todavía el árbol estaba floreciente. Entonces, no sé bien qué haya pasado aquí. Quizá también, pues, no sé si lo habrán secado Para evitar, la hoja, a lo ¿verdad? mejor puede ser, porque sí recuerdo, sí, cuando venía todo el jardín seco, ese sí, a mí me gustaba mucho el ambiente que se creaba porque se llenaba de hojitas, pero tal vez era una lata para los propietarios y pudo haber sido intencional. La verdad, eso sí, parte no sé la historia exacta. Que se vuelve también, pues, ya después como un objeto de arte, ¿verdad? El Sí, se esqueleto. vuelve una escultura Qué bonito el como escalón, tal. ¿verdad? Me gusta, pareciera que tienes una lámpara debajo del puente de vidrio. Sí, así es, sí, pareciera que se ilumina. Muy bien. Y por esta escalera se accesa a la parte Claro, ese privada de también la, es de Terrín. de la casa. Deja el meñique. Escalera de placa, toda rolada. Ajá, sí, sí, es de placa rolada. Y pues aquí tenemos lo que es el distribuidor a las distintas recámaras. Esto, la verdad, también yo pienso que lo agregó el propietario recientemente. Me imagino que es un espacio de contemplación o qué sé yo. Y aquí tenemos lo que son las distintas recámaras. Si te fijas en la parte de arriba, tenemos un domo, que es lo que nos baña de luz a lo que es la casa. Tenemos estas celosías, más bien estas pérgolas de madera. Y todo lo de arriba es un cristal ahumado para darle iluminación a la triple altura. Y Está buenísimo.
Se va compactando el espacio, ¿verdad? Con el uso de los Ajá. puentes en Sí, 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 distinta profundidad. es el juego. Qué bonita sección. Y aquí parece la galería de Terrín. Ujú. Sí, de hecho, Está genial. sí es bastante fan el dueño de... Digo, aquí vamos a ingresar a las recámaras secundarias. Este es su vestidor, su baño. Toda la carpintería. No, este ya no es nogal, ¿verdad? ¿O sí? No, creo que son parota, Este ya es según parota, ¿verdad? recuerdo. Ajá. Sus linternillas. Con vidrio. Me gusta este detalle del resaque en el marco. Mm. Tenemos el área de noche, más cuadros de terrín, el detalle de la... Y la vista, si te fijas aquí, la vista que tiene esta recámara, pues es bastante privilegiada. Fíjate que curiosa la proporción que tiene la recámara. En el ancho no es muy grande. Sin embargo, como el pasillo sí lo es. Ujú. ¿Verdad? Se siente que la Se recámara siente una es. recámara de todo este espacio. Ajá. Porque aquí, Sí, ¿cuánto así tienes? es. Como un 350. Por ahí debe de andar. Ajá. Claro. Entonces, como estamos aprovechando toda esta parte de la recámara, pues sí, aquí tenemos lo que es la parte de su closet, tenemos el área de trabajo, el área de tela, entonces pues sí sientes como si tuvieras una recámara de todo este espacio. Genial. ¿Qué acabado le pusiste al muro? Es un acabado tipo cemento, no recuerdo Con el... pasta, ¿no? Ajá, sí, 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 es una pasta. Muy bien. Muchos detallitos, ¿verdad? Entre que el muro lambrín de madera, el Ujú. cemento, el detalle Sí, de sí, la repisa. eso, aquí sí entró un equipo de decoración, o sea, Ok. la parte del interiorismo. O sea, toda esta parte, la verdad es que nosotros llegamos hasta Cascarón y Ujú. ya lo que es cuidado, lo que es ya mobiliario, ese tipo de acabados, etc., pues sí, sí lo hizo un interiorista que se llama Alejandra Monraz Interiorismo, son los que hicieron el interiorismo de la casa. Saludos a Alejandra Monraz. Muy buen trabajo, ¿eh? Tiene un juego, ¿verdad? Muy dinámico Sí, sí, sí. entre los materiales. Por ejemplo, aquí el vidrio, fíjense cómo se enciende con un detector de movimiento. Ujú. Cuando te acercas se prende para que veas lo que vas a usar. Genial, genial. Y toda la madera entra, ¿verdad? A todas las Ujú. Sí, 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 recámaras. la tenemos en toda la casa. Esta recámara pues es prácticamente un espejo de la otra, pero pues cada una tiene su propio, como que su propia esencia. A esta se le hizo el tapanco para una cama en la parte alta Está y tiene bueno. su propio diseño. Esta no la conocía, ¿eh? Fíjense. Es pequeño, es una litera, es una litera un poco diferente, ¿verdad? Ujú. Y es un juego de cantilever también aquí, Sí, sí, ¿verdad? sí, está sostenido por aquel apoyo y las vigas ancladas hacia muros. Es cierto, no lo había visto el apoyo. Muy interesante el acomodo de la habitación, me agrada. Se aprovecha muy bien otra vez todo este muro de mueble. Ujú. Sí, 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 todo el pasillo Ujú. se usa como parte de la recámara. Y tienes una parte del vestidor afuera, ¿verdad? Así es, sí, esta. Como que se agregó de manera posterior como para elementos, te fijas, más de exhibición, como lo que son bolsas, qué sé yo, que quedan como en vitrina y usamos esta parte del vestidor. Ujú. Y ya tienes otro vestidor acá, Ujú. sin puerta. Así es, sí, este no lleva puerta. Qué interesante la proporción de los baños, ¿no? O sea, todo muy, muy justo, pero bien, ¿no? El lavamanos no mide 1 metro, pero se ve amplio. La piedra te reduce un poco la luz, pero se siente muy agradable para un baño. Tienes la luz ahí lateral. Y digo, acá de este lado pues tenemos un pequeño closet y por allá está una escotilla para subir a lo que es la parte Aquí de dentro la del closet. azotea. Ahí está otra puerta y atrás está Perfecto. una O escotilla para subir a azotea. sea, y ahí dejas un boiler. Ujú. Muy bien pensado. Qué vibrante es, ¿no? La pintura de Terrín. Colores muy vivos. Es alegre. Y Y esta es otra cosa. esta es la cámara principal. Sí, cuando prendes se abre. Tenemos lo que es el área de noche, vestidor y su baño. Y por la parte de atrás se le hizo otro vestidor a esta recámara.
Bonito el muro cabecero, ¿verdad? El mármol, la madera. Ujú. Sí, se hizo una combinación bastante agradable. Los muros bajos, ¿verdad? Así es. Muy bien el interiorismo. Tus sillones a lo Jacobsen. Muy finos, pero llamativos. Todo este mueble. Y el detalle de tu ventana, ¿verdad? Así es, ahí es el que veíamos en la fachada, esta ventanita que pues si te fijas ya estando aquí no es tan chiquita, sí nos da la vista de toda la periferia, pero a su vez está bastante contenida. No se abre, ¿verdad? No, ese es un fijo. Sí, la ventilación es la ventana que está atrás, que es la que vimos que daba hacia la pantalla, la que está en el hueco. O sea, aquí, claro, no ventila, entra luz, pero la ventilación es esta. Ujú. Qué curioso, ¿eh? Porque la ventana está súper pequeña. ¿No te dio miedo en algún momento dejarla solamente a ella en toda la habitación? No, porque es que haz de cuenta que este vestidor no era original de la habitación. Entonces la habitación estaba abierta hacia esta ventana. O sea, Ah, este se agregó de manera posterior en el diseño de interiorismo. ya te entendí. Entonces, esta era la ventana de la recámara. Entonces es una ventana pues bastante generosa. Claro, Entonces la otra queda pues prácticamente como un elemento decorativo. Ya no supe cómo se les dio. Pero pues sí. ya te entendí. Y curioso que la tienen cerrada, ¿verdad? Ajá. Es la que yo creo que es orientación este, ¿verdad? Sí. O sureste. Así es, sí. Pues te fijas, nos da el rayo de la mañana. Ujú. Bueno, es igual para que no se lastime la ropa. Pero sí, entonces la recámara de todo este espacio, sin este vestidor de acá. Y el propietario como que se le hizo muy grande y dijo que necesitaba más espacio de almacenamiento que espacio de recámara. Entonces fue por eso que se diseñó ese mueble, ese closet y la ventana quedó allá. Pues queda agradable, ¿eh? La verdad, la luz de la recámara se siente muy, muy agradable, un poquito más suave. Este es el vestidor principal. Que ya estaba grande también, ¿verdad? Pues sí, pero a veces a las señoras nunca les es suficiente el espacio y requieren más. Siempre quería más. Ujú. No se preocupen. Lo padre es que tenían el espacio, ¿verdad? Y lo Sí, sí, pudieron conseguir. sí había manera de redistribuir. Muy bonito ya el juego, ¿no? De repente aquí ya te vas a los blancos otra vez del cuarzo. Ujú. Bueno, Con- del mármol, ¿verdad? ¿Qué es? No, este sí debe ser cuarzo. Sí. Ajá. Ok. De lado a lado, lavamanos integrado, cabina perfecta, piso a techo, el vidrio. Toda esta placa le da mucha elegancia, ¿verdad? Tener el mismo mármol en el piso y en los muros, todo. Sí, es la continuidad de ¿Tú cómo haces las cuando tienes estos placas. espejos y tienes placa? ¿Recortas la placa o pones la placa y después pones el espejo? No, como esto sí está completo, porque se forró Sí, primero o sea, se forró primero el muro y posterior se hizo el espejo, entonces simplemente se barrenó para colgarlo. claro. Que si hubiera sido otra opción, sí te ahorras algo De de placa. placa, pero no sé, a lo mejor es un tic mío de que Sí. llegues y abres y ves todo, Steve Jobs te diría que lo hiciste bien. pues sí, Le importaba mucho lo que no se veía tan bien creo yo que es igual de importante. de sus aparatos. Pues perfecto. Pues creo que ahora sí vamos a conocer el sótano. Así es, vamos para allá si quieres. Esta obra también me encantó. Muy claros los trazos. Maldita sea. Hay que pintar, jóvenes. La escalera aquí. El elemento de la celosía creo que es bien importante acá, ¿verdad? Te reduce mucho la luz. Así es una luz contenida del este de la mañana. Digo, si me preguntas de las decisiones de proyecto que no aprendes hasta que lo vives, yo creo que definitivamente aquí yo hubiera agregado un elevador. Creo que a veces por el presupuesto pudiera encarecerse, pero ya para cuando son más de 3 niveles, yo creo que sí lo vale, porque los recorridos pues pudieran ser bastante largos. Puede ser, aunque creo que no pasa mucho, ¿no? O sea, tres escaleras, no lo veo tan exagerado.
Y este es el cuarto de juegos. Te fijas, tenemos el área de tele, una mesa de póker y tiene su conexión directa a lo que es la parte de la terraza posterior. Claro, ahora sí llegamos a la alberca. Ah, qué buen juego aquí del vidrio también arriba Ya, del área del bar. estos se Otro corren y pergolado. tenemos la integración de los espacios. Entonces tú estás aquí en el bar, qué sé yo, y tienes la relación directa con la alberca. Entonces tus hijos están ahí chapoteando y tú puedes estar aquí echando la cuba con tu compadre y no pasa nada. De aquí tienes toda la integración. Aquí ya llega un hotel, ¿verdad? Se siente ya que estás en un área, sí, un hotel. La alberca es muy grande, pues, Sí, sí, entonces sí, tiene te da bastante esa buenas dimensión. dimensiones. Y este es, igual ahorita no está prendida, pero este es una cascada, si te fijas aquí te sientas y pues ves el agua correr arriba de ti, así y empieza a chorrear hacia esta zona. Y otra vez el paisajismo, cómo ayuda, ¿verdad? Sí, la verdad sí, A la privacidad, a la intimidad de todo este gran jardín. se siente todo un espacio de... Y de este lado podemos volver a explicar el volado. Explícanos ahora por acá abajo, por favor, maestro. Es que si te fijas, digo, la verdad sí es la casa que estructuralmente más compleja hemos realizado, porque es volado sobre volado sobre volado. Y de hecho, el más grande es este de aquí. Si te fijas, toda esa es un claro libre que lo soporta ese elemento en B, es una columna de acero en B, que es lo que soporta ese cantilever, que hace un efecto parecido al de arriba, que lo mantiene en equilibrio. Entonces, su punto de apoyo pues es esa parte central y obviamente ese par de columnas caen en una zapata gigante. Yo creo que es la zapata más grande que me ha tocado ver en un proyecto. Era algo exagerado la cantidad de acero y de dimensión que tenía, porque es el único punto de descarga de toda esta zona. Ya te creo. Fíjense, simplemente el diámetro de la columna. 40, 50 centímetros. Entonces, ¿quién fue el calculista? Hay que darle publicidad porque lo hizo muy bien. Calculista se llama Roberto de la Cerda y creo que su estudio se llama CERN, si mi memoria no me falla, son los que nos apoyaron aquí con el proyecto. La verdad que sí, mis respetos para el buen trabajo que hicieron. Genial. Y todavía hay la columna entre el agua, ¿no? O sea, tienes que ejecutar muy bien esa protección. Sí, así es. Y de hecho, te fijas, o sea, obviamente si fuera por nosotros, yo por mí hubiera quitado esa columna, pero también desde criterio de diseño decimos, no, como que ya es mucho, ¿no? Entonces lo que hacemos es integrar la columna con un elemento metálico, la agregamos al espejo de agua ese que hicimos, la pintamos de negro y con el ambiente de la naturaleza, pues la sientes perdida en el espacio. Entonces te da el efecto como si el plano volara en la nada. Exacto. Es que aquí tampoco. Y es puro concreto, no es estructura de acero. No, 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 todo es concreto. Todo es concreto. Así es. La cochera de muy buenas dimensiones. Aquí tenemos las cocheras. Me encantó este acceso que hiciste acá, ¿eh? Haz de cuenta que estoy en los 70s, en algún hotel de Brasil Ajá. o Sí, Sao se siente Paulo. otro ambiente, ¿verdad? Ajá. Sí te La el escultura proyecto. está perfecta también. Qué buena escultura. Saludos a todos los artistas. Y pues aquí, Y tu remate, pues es este. si te Genial. fijas, o sea, el terreno pues todavía es bastante amplio. De hecho, el límite de propiedades hasta allá. Entonces, todo esto quedó de área verde. Y lo único que solicitó el dueño, digo, por acá tenemos un tipi. Y si quieres, por este Un tip. caminamiento. Es como un área de contemplación Así. abierta. Entonces, pues ya llegas a este espacio, te metes en tu cabina y Este es un elemento para cargar energía. Según yo, estos, ¿cómo se llaman? Los triángulos, las pirámides, se supone que tienen esa función. cargar energía. Muy bien. ¿Este lo construiste tú?
No, este se hizo de manera posterior, también fue petición ya externa al proyecto original. Corrígeme si me equivoco, mis místicos. Fíjense cómo se esconde la casa, ¿no? Aquí entre toda la selva. Entonces de aquí, si te fijas, sí, o sea, es como que los volúmenes volados salen de entre la vegetación. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra y el diseño de esta casa? Sí fue bastante amplio. Yo pienso que en etapa de proyecto, pues tal vez sí fueron unos 6 meses, yo creo. Hasta eso, la verdad es que el cliente de aquí es un cliente bastante bueno, que confió en nosotros, en lo que se le proponía, y no fue tan complicado el proceso de diseño. Y la parte de la ejecución de obra, pues sí, esa sí se llevó, porque se hizo como en etapas, entonces fueron alrededor de 2, 3 años, si mi memoria no me falla, las distintas etapas. Sí, es que tiene escala de hotel. O sea, realmente estaba muy complicado. Y es un proyecto bastante Y en complejo. costos aproximados por metro cuadrado, yo sé que fue hace varios años, pero al día de hoy, ¿cuánto crees que podría costar una construcción por metro cuadrado como esta? Yo creo, no, es que tal vez separando el interiorismo y lo que es la parte de solamente arquitectura. Yo pienso que de interiorismo, pues es que ya ves, está llena de elementos, de detalles, de decoración, de cuadros, de arte, entonces Sí, no, eso no lo no contemos porque no pudiera lo, ser hasta incontable. Si hablamos solamente de arquitectura, yo quiero pensar que deben andar sobre los 25,000 pesos metro cuadrado, tal vez un poco más. sí, me atrevería a decir que sí se puede ir a 30. Son muchos elementos, ¿no? Mucho deck, muchas cubiertas, mucha pérgola, mucho vidrio, mucho acero. Entonces, jóvenes, si ustedes están considerando construir una casa de estas dimensiones, algo de estas dimensiones, pues yo creo que aquí lo más sensato es construir por administración, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que sí es lo más sano, porque si te vas a un precio alzado, digo, a menos que hagas un presupuesto muy detallado, pero yo siento que amarrarías muchos de manos y pies al propietario a la hora de los acabados, de que probablemente se quiere ir un poco más arriba y ya estaría un poco más limitado. O le sacarías un susto. Si de repente llegas y le das un número, va a decir, oye, pues ¿de dónde sale tanto, una cantidad tan grande? Entonces yo creo que sí, sería lo más sano que paso a paso él fuera viendo el proceso y lo que cuesta cada cosa y él tomara las decisiones. De acuerdo. Para las personas que no sepan, ¿qué es trabajar por administración y qué es trabajar por precio alzado? Ok, trabajar por administración, lo que se hace es que se le pasan los costos al cliente de manera directa. Entonces tú cada semana o cada quincena o como te organices, le presentas estimaciones del avance de obra, tanto de lo que es mano de obra como de las notas. Le entrega las notas correspondientes de lo que se gastó para ese momento. Entonces al final se le agrega un porcentaje del arquitecto, que es quien lleva la supervisión y la administración de la obra. Entonces, como quien dice, paga la obra de manera directa más el porcentaje de administración. Y ¿Cuán- ya el trabajar por precio alzado es cuando se hace un presupuesto de lo que es toda la obra de manera detallada, concepto por concepto, se le pone un precio unitario y sobre eso se le da un total. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tu obra te va a salir en tanto y de ahí ya no hay punto de movimiento. Y se le llama precio alzado porque se alzan los precios, ¿verdad? Para que se pueda proteger completamente el costo y que no vaya a quedar el constructor corto, ¿verdad? Sí, porque no, si no, no hay otra manera. Por ejemplo, esta casa sí se le atravesó la pandemia. Entonces, como fue un proceso de obra largo, o sea, si empezaste la obra en el 2019 y la continuaste y te agarró el 20 a la mitad, ¿cómo conserva los costos para terminar en el 2022? O sea, es totalmente Imposible. improbable. Ujú. Ujú. No, simplemente un año, ¿verdad? Si la obra dura más de un año, pues ya hay una inflación del 5, del 6, dependiendo cómo está la inflación. Sí, ya no Entonces, es, ya para que no lo es. consideren jóvenes, el costo por administración de obra, pues es incierto, ¿verdad? El costo final, pues se define hasta el final. Sí, así es. Y el costo por precio alzado, pues siempre va a ser mucho más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el constructor está Tiene que absorbiendo los riesgos. protegerse. Aquí tenemos, digo, detrás de esto tenemos una escalera. Una es por la que bajamos que sube y la otra es por la que baja. La que baja, abajo todavía tenemos otro nivel, que es donde tenemos el área de servicio. Tenemos el cuarto de los trabajadores de limpieza, tenemos el área de lavado y otro tipo de cosas de servicio de la casa.
Aquí tenemos otro tipo de madera, ¿verdad? Este Sí. sí es PVC. Así es. De hecho, como hay una conexión directa con la alberca, tratamos de buscar el material más parecido al que tenemos en toda la casa, pero pues obviamente aquí sí era totalmente inviable el meterle la madera de ingeniería, porque basta ir mojado de la alberca y pues sí se volvería esto un caos. Entonces, por eso buscamos este y yo creo que Se ve muy bien. no notas la diferencia. Se ve súper bien. Esta pieza que tendrá también como 450, lo mismo que la sala. Sí, es más o menos el mismo eje. Según yo recuerdo, este muro es el mismo de la sala. Muy bien. Sí se proyecta. Entonces, Ah, ahí está la escalera. O sea, todavía nos falta el cuarto de lavado allá. acá tenemos. Ah, nos faltó ver este. Aquí, ese fue petición ya posterior aquí en el área de estacionamiento. Como que el dueño por hobby, por gusto, le gusta algo, lo que es la barbería, entonces pidió que se agregara ese elemento en este espacio. Como Pedro Infante. ¿Tú sabes que Pedro Infante le cortaba el pelo a sus amigos? ¿Ah, sí? Sí. No, Ahí, desconocí el tema. Sí, no, ahí no, en su, no. ahí en su casa en Ciudad de México. Tenía Ajá. una barbería y invitaba a la gente a que le cortara el pelo. Órale, que lo. Era un crack. No, pues está muy bien. Y tenemos el. Y de este lado un closet de equipos, Ajá, sí, sí, filtros. tenemos un closet de herramientas. ¿Qué profundidad le das Otra a esos bodega. closets? Este debe tener 70, si mi memoria no me falla. 70, muy bien. Ajá. Y para el agua, porque todas las preguntas se van a ir dirigidas hacia cómo sacas el agua de estos sótanos, cómo la llevas hacia arriba. Ok, la ventaja de aquí es que tanto drenajes como la parte pluvial, todas las sacamos hacia abajo, no necesitamos bombearla. ¿Por qué? Porque la línea de drenaje pasa más abajo, o sea, está por la parte baja del terreno, no está por la parte alta. Entonces los drenajes los sacamos por allá. Y la parte pluvial de igual manera, la vamos redirigiendo y el pozo de absorción está en un punto de la zona más baja, no está en la parte alta. Excelente. Entonces no necesitamos bombear o sacar nada a través de cárcamos o ese tipo de cosas, sino que todo se da por gravedad. Ningún problema entonces. Y ahí vamos a ir acá, Al cuarto de servicio, ¿verdad? servicio. Ajá. Mis fanáticos de los cuartos de servicio. Muro de concreto aparente hasta abajo. Hasta puerta de concreto aparente, parece que así es ahí. Prender acá. Pues aquí tenemos lo que es el cuarto de lavado. De este lado tenemos una pequeña cocineta. Y Una tenemos. cocineta. Prendo luces. Prendo luces. De acuerdo. Y tienes una ventana, ¿verdad? Ahí Allá tenemos una arriba. ventana oculta. Acá tenemos otra ventanita oculta y acá hay otra ventanita oculta. Esta es una recámara de servicio con su Buena idea del su mueble, ¿no? baño Arriba de las completo. lavadoras. Aprovechando al máximo. Y recámara de servicio también con su ventana. Ujú, Muy bien. Y su baño, ¿verdad? así es. Excelente. Entonces aquí ya estamos abajo del terreno natural. Sí, sí, esto es lo único que quedó enterrado. Ah, pues qué gran proyecto. Felicidades. Felicidades. Este recorrido yo creo que es de lo más bonito que he visto. Techado, bien protegido, generando espacio y ya después salimos. Esa sección está increíble, ¿va? También el trabajo aquí de todo el interiorismo con la mesa, fíjense el árbol, cómo queda en el centro de la mesa de granito, la elección del mobiliario, las sillas, perfecto. Claro, y aquí vemos que bajamos 5 metros, 6 metros, ¿cuánto Sí, es baja? bastante lo que En- se baja, pues ve todas las escaleras que son por la lateral. Y la pantalla. Y me encanta que la casa es discreta, realmente en su fachada. Sí, pues pasas desde la calle y no ves la cantidad de volúmenes que tenemos. Desde afuera la casa es súper, súper Pasa discreta. totalmente desapercibida con él. Muy austera. Pues arquitecto, palmas y más palmas. Muchísimas felicidades. No, pues muchas gracias, Abraham. Ahora sí que
Es un placer siempre tenerte visitando nuestras obras. Es un placer para mí conocerlas y para todos, yo creo, porque todos debemos estar ahorita súper agradecidos y muy felices de ver una casa de este nivel. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como 21 Arquitectos y la página www.21arquitectos.com. Muchísimas gracias. Nos veremos en la que viene. Gracias a ti. Hasta Abraham. pronto, jóvenes. Sigan las redes sociales de 21 Arquitectos. Masterpiece en el canal. Cota Paredes, adelante.